El silencio de la mansión se rompió cuando escuché el taconeo de Elena entrando como si fuera la nueva dueña. Mi suegra la seguía de cerca, orgullosa, desafiante, como si estuviera escoltando a una reina que acababa de reclamar su trono. En ese instante lo supe, ellas pensaban que yo ya no tenía lugar en la casa que construí con mi esposo. Lo que no sabían era que yo llevaba en mi bolso la pieza final que cambiaría todo. Yo estaba en lo alto de la escalera, aferrada al barandal con una mano, observándolas avanzar por el pasillo como una sombra que se niega a desaparecer. El duelo por Mauro seguía vivo en mí, profundo, real. En ellas, en cambio, no había más que una ilusión de victoria. Mi suegra Clara miraba a Elena como si fuera la mujer ideal para su hijo, la que él siempre debió escoger. La ironía me quemaba el pecho. Elena no había estado con Mauro por amor, sino por ambición. Y Clara no la defendía por cariño, sino por rencor hacia mí. El perfume dulce y excesivo de Elena inundó la entrada antes incluso de que apareciera. Traía puesto un vestido blanco, un blanco insultante, casi provocador. Yo llevaba un mes de luto, ella, en cambio, un vestido que brillaba como si fuera el comienzo de su gran historia. Me pregunté si lo había elegido a propósito, si quería que la casa entera supiera que en su mente, la esposa ya había sido sustituida. «Qué frío hace aquí», comentó Elena como si la temperatura de mi hogar le importara. «Es normal, hija», respondió Clara tomándole el brazo. «Esta casa siempre fue pesada. Pesada». Así se refería a la casa donde su hijo se casó conmigo. Donde celebramos aniversarios, donde lloramos juntos, donde reímos, donde Mauro me dijo que jamás me dejaría sola. Quizá él no sabía cuán literal se volvería esa promesa. Las vi caminar hacia la sala principal, revisando los muebles como si estuvieran tasando el valor de cada uno. Elena pasó los dedos por la mesa de mármol que Mauro y yo elegimos juntos. Sus uñas largas y pintadas de rojo chirriaron contra la superficie. Yo fruncí los labios. «Aún no entiendo», dijo Elena con voz melodramática, «cómo se sienten tantas energías aquí». Mi suegra asintió con una gravedad exagerada. Mi Mauro no estaba feliz. Se le notaba. Y ahora todo se pondrá en orden. Sentí un nudo en la garganta. Mauro sí había sido feliz, pero siempre lejos del ojo controlador de su madre. Los conflictos nunca vinieron de nosotros, vinieron de afuera. Él era débil frente a su madre, eso lo sabía. Pero amarme, eso lo hacía con una honestidad que ella jamás comprendió. Me quedé observando desde arriba, casi invisible, y sin embargo cada palabra me perforaba. Quizá no debería haber ido esa tarde. Quizá debería haberme quedado en el hotel donde dormía desde el funeral, evitando los comentarios, evitando cruzarme con quienes ya me habían borrado. Pero no, esa casa era mía. Legal y moralmente. Y estaba dispuesta a demostrarlo. Bajé las escaleras lentamente. Cuando mis pasos resonaron, Elena me vio. Ladeó la cabeza y sonrió con esa mueca cargada de lástima falsa. «No sabía que seguías aquí, Elena», dijo con voz suave. «Yo pensé que ya te habías marchado». Clara frunció el ceño. «La lectura del testamento será mañana. No sé qué hace todavía rondando». Apreté los labios pero respondí con calma. «Estoy en mi casa, y no tengo por qué esconderme». Clara bufó. «Ya veremos cuánto te queda de casa cuando el abogado lea lo que Mauro dejó». Él sabía lo que quería. «Y no eras tú». Elena se acercó con aire compasivo, demasiado cerca, como si quisiera oler mi dolor. «No quiero que sufras más», dijo. «A veces es mejor dejar ir lo que ya no te pertenece». La miré fijamente, sin parpadear. «Curioso consejo», respondí, viniendo de alguien que nunca tuvo nada aquí. Elena retrocedió un paso, incómoda, y vi cómo su máscara se agrietó. Mi suegra se puso delante de ella de inmediato como una guardiana. «No permito que insultes a Elena», dijo Clara. «Ella estuvo con Mauro en sus últimos meses. Ella lo entendía, lo apoyaba, y él la amaba, amaba». Qué palabra tan fácil de usar para quien nunca conoció la verdad. No respondí, tal vez porque mis pensamientos ya estaban en el bolsillo de mi bolso donde guardaba la copia escondida del testamento que aclarábamos 5 meses antes de que Mauro muriera. Un documento que Clara juraba controlar porque todo estaba bajo llave. Lo que no sabía es que Mauro, desconfiando de su propia madre, me había dejado una copia privada con su firma y sello. Ese testamento era una bomba. Y yo tenía el detonador. Me alejé sin mirar atrás.
Sentía la respiración acelerada, no por miedo, sino por la extraña calma de quien sabe que la verdad espera su turno. Subí de nuevo las escaleras y entré en la habitación que compartí con mi esposo durante años. La luz del atardecer bañaba el lugar en un color naranja triste. El olor a Mauro todavía estaba ahí, pero había algo más. Un olor ajeno, dulce, pegajoso. Elena. Me acerqué a la cama y lo vi. Su perfume en mi mesa de noche. Como si hubiera marcado territorio. Como si quisiera borrar la vida que existió ahí antes de ella. Tomé la pequeña botella y la lancé al cesto de basura con un movimiento brusco. Y entonces la vi, una nota. Escrita con su letra perfecta. Vete antes de la lectura del testamento. No soportaría verte humillarte. Una risa escapó de mi boca. No una risa feliz, no una risa dulce. Una risa baja, amarga, pero más fuerte que el dolor que me estaban causando. Humillación. Qué palabra tan peligrosa, tan fácil de romper cuando se usa con demasiada confianza. Guardé la nota en mi bolso, junto al testamento. Me miré un segundo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos cansados, pero había una chispa en mi mirada. Una chispa que ni Clara ni Elena podían apagar. Porque mañana, cuando el abogado abriera el sobre oficial, todos ellos descubrirían lo que yo ya sabía. La historia que habían escrito sin mí estaba a punto de derrumbarse. Y yo estaría ahí para verlo. Todos esperaban ver mi caída. Podía sentirlo en el aire, en las miradas que se clavaban en mi espalda mientras entraba a la sala. Pero lo que no sabían era que yo no había venido a perder. Había venido a ver cómo ellos se desmoronaban. La casa estaba irreconocible aquella mañana. No por la decoración ni por los arreglos florales que Clara había encargado como si se tratara de un evento social, sino por la cantidad de gente amontonada en cada esquina. Primos lejanos, tíos que Mauro no veía desde hacía años, vecinos curiosos, todos reunidos para presenciar la lectura del testamento. Todos querían saber a quién pertenecían las cuentas, las propiedades, los negocios, el apellido. Y casi todos asumían que yo quedaría fuera. Me senté en un rincón, en un sillón solitario que parecía colocarse ahí especialmente para mí, lejos del resto. Nadie se acercó a saludarme. Nadie me ofreció agua. Algunos susurraban, otros evitaban mi mirada como si tuviera una enfermedad contagiosa. Tenía la sensación de estar asistiendo a mi propio juicio. Clara entró en ese momento, tomada del brazo de Elena como si fuera su nuera oficial. Llevaban ambas ropa negra, pero no ocultaban las sonrisas. Era un luto extraño, uno que no sabía a dolor, sino a victoria anticipada. Cuando Elena me vio, apretó más fuerte el brazo de Clara como si quisiera marcar territorio. Su vestido era elegante, sobrio, elegido para la prensa. Porque sí, la prensa estaba ahí afuera, en los jardines, esperando captar reacciones. Pensé que te irías, murmuró Elena en cuanto pasó cerca de mí, sin detenerse. Pensaste mal, respondí, sin perder la compostura. Clara me lanzó una mirada de desprecio tan afilada que, si hubiera sido cuchillo, me habría abierto en dos. El abogado llegó minutos después. Un hombre bajo, de cabello gris y traje oscuro. Parecía estar cargando el peso del mundo en la carpeta que traía en las manos. La carpeta sellada. El verdadero motivo por el que todos estábamos ahí. Si todos están presentes, dijo con voz grave, comenzaremos. Elena se acomodó en el asiento más cercano al abogado. Clara tomó el lugar de honor a la cabecera. A su alrededor, los familiares se acercaron, ansiosos, murmurando felicitaciones prematuras. Yo solo observaba. Mi hijo confiaba plenamente en Elena, decía Clara tan alto que todos la oyeran. Y por fin se le dará lo que merece. Elena bajó la mirada con modestia fingida, pero la sonrisa que intentaba esconder la traicionaba. Yo solo quiero respetar sus deseos, dijo ella como si fuera una santa. Quise reír, o llorar, o ambas cosas. El abogado limpió sus lentes, abrió la carpeta y retiró el sobre sellado. Lo sostuvo por un segundo que me pareció eterno. Su voz rompió el aire. Procedo a leer el testamento del señor Mauro Herrera. La sala entera contuvo el aliento. Yo, Mauro Herrera, en pleno uso de mis facultades, comenzó a leer. Clara se inclinó hacia adelante. Elena tomó aire preparándose para escuchar su nombre. Lego todos mis bienes, propiedades, cuentas, acciones y patrimonio familiar. El murmullo comenzó a crecer. La sonrisa de Elena se expandió.
Algunos familiares ya se felicitaban entre ellos anticipando su beneficio secundario. Hasta que el abogado continuó con absoluta claridad. A mi esposa legítima, Elena Rivas Herrera. Hubo un segundo en que nadie reaccionó. Como si las palabras no hubieran llegado todavía. Como si el aire hubiera sido absorbido por la casa y dejado a los presentes sin sentido. Entonces explotó. No, gritó Elena poniéndose de pie de un salto. Imposible, escupió Clara temblando de rabia. Debe haber un error, dijo un tío, intentando arreglar lo que ya no tenía arreglo. El abogado no se inmutó. No hay error, el documento está firmado, sellado y registrado correctamente. Elena se giró hacia Clara buscando apoyo. Pero él me amaba, me lo dijo, me prometió. Clara golpeó la mesa con la mano. Lo manipularon, susurró ella lanzándome una mirada que quería convertir en fuego. La manipularon a ella. Seguro él cambió esto a último momento. Una prima levantó la mano, nerviosa. Pero, si él estaba con Elena últimamente, ¿por qué la excluiría? Yo no dije una palabra. No tenía que hacerlo. El silencio hablaba por mí. El abogado pasó la página. A continuación, el señor Herrera incluyó algunas cláusulas adicionales. Clara y Elena se acercaron más desesperadas por rescatar algo. En cuanto a Elena Roldán, Elena alzó la barbilla confiada. Quizá esperaba un pequeño legado, una cuenta, una propiedad menor. Algo. Prohíbo cualquier acercamiento a mis bienes, familia o identidad. Dejaré constancia legal para que, en caso de intentar reclamar algo que no le corresponde, se proceda judicialmente. Elena perdió el color del rostro. Clara abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Un silencio helado recorrió la sala. Sentí un escalofrío. No de miedo, de justicia. Elena dio un paso hacia atrás tambaleando. No, esto no es real. Los murmullos crecieron. Algunos empezaron a apartarse de ellas como si hubieran descubierto un contagio repentino. La favorita del difunto había sido convertida oficialmente en la persona más indeseada en la habitación. Y Clara estaba muda, temblando, sin saber cómo revertir lo que acababa de escucharse. El abogado levantó la mano pidiendo silencio. Hay un mensaje más, anunció. El señor Herrera dejó instrucciones para que lo mostráramos después de la lectura. La sala se volvió un sepulcro. Hasta el aire parecía contenerse en respeto. O en miedo. El abogado conectó un pequeño proyector portátil. La pantalla se iluminó. Apareció Mauro. Mi esposo. Mi Mauro. En vida. Mirando a cámara. Con una seriedad que jamás había visto en él. Clara dio un grito, ahogado, como si acabara de ver un fantasma. La voz de Mauro retumbó en la sala. Si están viendo esto, es porque sé lo que están intentando hacer. Clara se llevó la mano al pecho. Elena retrocedió un paso más. Sé de la relación entre mi madre y Elena. Sé de los movimientos en mis cuentas. Sé de las presiones, las mentiras y de todo aquello que han intentado ocultar. Un murmullo recorrió la sala. Alguien dijo, Dios mío. Y sé que quieren sacar a Elena de mi vida. Mi nombre flotó en el aire. Y por primera vez desde su muerte no dolió escucharlo. Me sostuvo. Mi esposa no es perfecta. Yo tampoco. Pero lo que construimos no merece esto. Si algo me pasa, quiero que respeten lo que decidí. Clara comenzó a llorar. No de tristeza, de desesperación. Y para quienes intenten aprovecharse, sepan que no lo permitiré. La pantalla se apagó de golpe, dejándonos sumergidos en un silencio profundo. Yo respiré. Por primera vez en semanas, respiré sin dolor. La sala ya no tenía enemigos. Solo personas que, una a una, comenzaron a mirar a Clara y Elena como si fueran extrañas. Y yo supe que ese era solo el comienzo. El grito que Clara lanzó no fue de dolor, fue de miedo. Un miedo crudo, desnudo, ese que nace cuando alguien descubre que ya no tiene poder. La sala entera estaba congelada, pero no por la muerte de Mauro, sino por la voz que había salido de la pantalla, su voz. La prueba viva de que él había visto todo, que sabía todo, que había dejado todo preparado. Y lo mejor era que no había nada que ellas pudieran hacer para detener lo que ya estaba escrito. El abogado cerró el proyector con un suspiro pesado como si hubiera estado sosteniendo el aire durante la grabación completa. Me buscó con la mirada y asintió, respetuoso, como reconociendo que yo había ganado una guerra que nunca pedí. Pero yo no me moví. Estaba paralizada, no por shock, sino por la calma feroz que llenaba mi cuerpo.
Una calma que nunca había sentido en presencia de mi suegra. Clara se levantó de golpe, tambaleando como si hubiera recibido un golpe físico. Señaló al abogado, luego a la pantalla apagada, luego a mí. «Esto no puede ser legal», bramó. «Mi hijo fue manipulado. Alguien lo obligó. Este testamento es falso». El abogado no se inmutó. «El documento está verificado. Y la grabación también. Su hijo sabía perfectamente lo que estaba haciendo». «Mentira», gritó Clara, pero su voz se quebró en la última sílaba. Era evidente que ni ella creía en lo que decía. Elena estaba aún peor. Se había desplomado en un asiento, con el rostro blanco como el mármol y las manos temblorosas. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Era como si su cerebro se negara a aceptar que todo lo que había construido, o creído construir, se había derrumbado en segundos. No solo no recibiría nada, sino que había sido públicamente excluida por Mauro desde la tumba. Los murmullos crecían en la sala. Sabían del plan. Lo presionaron. ¿Y si tuvieron algo que ver con? A Clara se le desencajó la cara cuando escuchó esa última frase. El rumor que siempre había intentado ocultar estaba ahí, flotando en el aire. El accidente que había matado a mi esposo nunca había sido del todo claro. No era la primera vez que alguien insinuaba que había más detrás. Pero esta vez no eran insinuaciones privadas. Eran susurros públicos, familiares, testigos. Elena se levantó de repente. «Yo no tuve nada que ver», gritó. «Yo amaba a Mauro. Clara lo puede decir». La gente retrocedió como si sus gritos fueran contagiosos. Clara la observó con repugnancia, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que Elena era solo un lastre. Un arma que había perdido utilidad. La soltó con un gesto duro. «No digas mi nombre», escupió Clara. «Yo no sabía nada. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Tú lo envenenaste. Lo manipulaste hasta el final». Elena abrió los ojos de par en par, traicionada, sorprendida, furiosa. «Tú me buscaste, tú me dijiste que él no debía seguir con Elena. Tú fuiste la que planeó todo». La sala entera tomó aire al mismo tiempo. Una confesión accidental, dos versiones enfrentadas, un desastre. El abogado carraspeó como queriendo reconducir la reunión. «Señora Herrera», me dijo con profesionalidad impecable, «si firma aquí, la transferencia de bienes comenzará de inmediato». Me acerqué a la mesa. Mis pasos retumbaban en la sala, pero esta vez no me sentía pequeña. No me sentía ajena, me sentía presente, real, capaz. Había pasado de ser un fantasma silencioso a ser la única figura estable en aquella tormenta de mentiras. Tomé la pluma. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. Mientras firmaba, escuché el sonido de algo rompiéndose. No era un objeto, era la dignidad de Clara. O tal vez la esperanza de Elena. Cuando levanté la mirada, encontré los ojos de Clara fijos en mí. No eran los ojos de una madre en duelo. Eran los ojos de una mujer derrotada que aún buscaba. ¿A quién culpar? ¿Qué vas a hacer con nosotras?, preguntó con un hilo de voz. Era extraño escucharla así, débil, sin fuerza, despojada del veneno que siempre la caracterizó. No respondí de inmediato, no porque no lo supiera, sino porque quería que sintiera el peso del silencio que Mauro les había regresado. «Nada», respondí finalmente, «lo que Mauro quiso, ya está hecho». Elena se levantó de golpe. «No puedes echarnos, no puedes, legalmente», interrumpió el abogado, cortante, «la señora Herrera puede hacer lo que desee con la propiedad. Y usted, señorita Roldán, está explícitamente prohibida de permanecer aquí». El rostro de Elena se transformó. Pasó del shock al odio visceral. «Eres una víbora», me escupió. «Te aprovechaste de su muerte». Me acerqué a ella lo suficiente para oler su perfume dulce, ese que había dejado en mi almohada. «Yo no toqué nada», susurré. «El único que habló aquí, fue él». Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. Los familiares comenzaron a dispersarse lentamente, murmurando, observando a Clara y Elena con mezcla de lástima y sospecha. Nadie quería acercarse demasiado. Nadie quería quedar asociado a ellas después de lo que acababa de suceder. El abogado me entregó una carpeta con los documentos finales. «Lo siento por su pérdida», me dijo con sinceridad. Asentí, aunque las palabras no alcanzaban a describir todo lo que había perdido, ni todo lo que había vuelto a ganar. Salí de la mansión sin mirar atrás al principio. Pero al llegar al umbral me detuve.
Giré la cabeza lentamente. Clara estaba desplomada en una silla, sollozando como si hubiera perdido algo más que una herencia. Elena estaba de pie con los ojos encendidos de rencor como una fiera acorralada. Ambas parecían más pequeñas que nunca. Salí al jardín. El aire fresco me golpeó la cara y por primera vez desde la muerte de Mauro, respiré sin sentir un nudo en la garganta. Respiré como si el peso de semanas enteras se hubiera derrumbado junto con ese vídeo. Los periodistas se acercaron, pero yo seguí caminando. No tenía nada que decir. La historia ya estaba contada. Y no era yo la protagonista del escándalo. Eran ellas. Mientras el portón se cerraba detrás de mí, una última idea se clavó en mi mente. No todos los secretos salen a la luz por justicia. Algunos se revelan cuando el silencio se rompe en el momento exacto. Y Mauro, incluso después de muerto, había elegido ese momento para mí. Yo solo tuve que mirar cómo el mundo se callaba.